Cuando quieran comenzar, Bueno, profe, comenzamos. Buenas noches, nosotros somos el grupo 9, integrado por Bres Eduardo, Feldman Ana, Mesa Rode Claudia, Naidenov Christoph Alejandra y Sánchez Soto Lucas Lautaro. Nosotros elegimos la empresa Waloc para este trabajo. Los objetivos de este trabajo son reconocer una industria química característica, identificar los procesos y describirlos, reconocer los productos elaborados, identificar los mercados asociados a los productos e identificar las empresas. Waloc SRL es una empresa del sector industrial que fue fundada en 1990, donde trabajan de 11 a 50 personas en la producción y comercialización de productos químicos. La empresa se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Fontana, en Chaco. Ofrece una variada línea de productos, de las cuales se destacan la línea granel, como vemos acá algunos ejemplos: hipoclorito de sodio, base detergente, esencias; la línea industrial, ácido, soda cáustica; línea hogar, agua lavandina, detergentes, lavavajillas; línea textil, línea de piscinas y línea automotor. Nosotros, para este trabajo de investigación, nos vamos a centrar en el detergente y su base. Bueno, un detergente es un conjunto de moléculas compuestas por dos partes. Una hidrofóbica, es decir, insoluble en agua, y otra hidrofílica, soluble en agua. Estas moléculas también son denominadas tensoactivos y son altamente activas en las interfaces entre aire y agua o aceite y agua. Un detergente básicamente cumple dos funciones: desprender la suciedad de las superficies que se quieran limpiar y dispersar o disolver la suciedad del agua. La siguiente, por favor. Bueno, para lograr su papel de limpiador, un detergente debe poseer varios componentes. Entre los principales se encuentran los tensoactivos, que son agentes emulsificantes, espumantes y humectantes, y constituyen la base de la mayoría de los detergentes líquidos. La función de estos tensoactivos es de reducir la tensión superficial de un líquido o la tensión superficial interfacial entre dos líquidos o entre un líquido y un sólido. También pueden modificar las propiedades del solvente, que generalmente es agua, ya que sus moléculas, como ya mencioné, son una parte hidrofílica y la otra hidrofóbica. Hay diferentes tipos de tensoactivos. Tenemos tensoactivos anfóteros, que producen iones con actividad superficial positiva o negativa dependiendo de la solución, del pH de la solución. Tenemos los aniónicos, que producen iones con actividad superficial negativa; los catiónicos, que producen iones con actividad superficial positiva; y los no iónicos, que tienen actividad superficial pero no sin carga. En los tensoactivos aniónicos, no iónicos y anfóteros son los que se usan principalmente para la limpieza, y los catiónicos son generalmente usados como antimicóticos y suavizantes. Otro componente que deben tener es los coadyuvantes, que pueden ser sustancias orgánicas o inorgánicas, y la función que tienen es de mejorar el desempeño de los tensoactivos. También se los puede usar para mantener el pH del producto, para ablandar el agua, para incrementar, reducir o mantener la espuma que se genera cuando el detergente se aplica. Y algunos ejemplos de coadyuvantes son el ácido acético, el sulfato de magnesio, el carbonato de sodio, carbonato de calcio,
entre otros. También debe tener un disolvente que para seleccionar el mismo se tienen que tener en cuenta varios factores la, como la naturaleza de los activos que forman el detergente, la aplicación prevista para el mismo y el aspecto económico. El disolvente más usado es el agua, ya que los detergentes a base de agua son menos tóxicos, son más amigables con el ambiente, son económicos, son más compatibles y fáciles de manejar. Otros solventes que se suelen usar son etanol, acetona, glicerina, hay varios. Bueno, otro de los componentes que son importantes en la elaboración de detergentes son los aditivos solubilizantes, que la función principal que tienen es, como su nombre dice, favorecer la solubilidad del agua de los tensoactivos, en agua, perdón. Obviamente va a depender del el tensoactivo que utilicemos, va a ser necesario o no su agregado. Como ejemplos de este tipo de componentes encontramos etanol, glicerina, propilenglicol, y en el caso de Wallop, el aditivo que se utiliza es urea, que vemos ahí la imagen, un sólido blanco. Otro de los componentes es el espesante, que tiene como función aumentar la viscosidad del detergente, mejora la apariencia y también da una sensación de mayor calidad. Eh, por lo general, los más utilizados son glicerol, carbopol o laurisulfato de sodio. En Walox se utiliza un espesante celulósico que tiene nombre comercial Tilose. También es un sólido blanco. En cuanto a colorantes, esencias o fragancias, eh, se utilizan para poder darle una terminación agradable al producto y también para poder disminuir posibles malos olores que traigan de los tensoactivos, por ejemplo, o algún otro componente que esté presente. En cuanto a estos componentes, hay una amplia gama de productos. Algunos pueden ser naturales o otros sintéticos. Y aunque se agregan en pequeñas cantidades, se fabrican grandes toneladas de detergentes, lo que puede generar eh, un riesgo ambiental, digamos, y si hay trastornos ecotoxicológicos en el caso de que no sean componentes biodegradables. En la siguiente tenemos una vista general de lo que es el proceso productivo que se realiza en la empresa. Consta de varias etapas, pero es bastante sencillo. Vemos que hay dos reactores, una bomba, un transportador de tornillos para el agregado de los sólidos y un tanque de almacenamiento final. Lo vamos a ir explicando más detalladamente en las siguientes filminas. Como primera medida tenemos la recepción y aislamiento de la materia prima. Las materias llegan a la empresa, se realiza un control de la documentación y también una inspección visual. En el caso de que las mismas no posean el certificado de análisis, no se aprueba el ingreso. Antes de agregarse a los reactores y teniendo en cuenta el orden y las cantidades que se establecen para la formulación, todas las materias primas son pesadas y luego sí transportadas a los equipos correspondientes. Como etapa siguiente, digamos, una de las principales que se realiza en el primer reactor es la obtención del ácido sulfónico, la sulfonación. Se hace un agregado de alquilbenceno lineal, abreviadamente se llama LAB, y se lo calienta hasta una temperatura de 60 grados. Una vez que llega a esa temperatura, se adiciona primero una parte de ácido sulfúrico, casi puro, al 98%, y
Luego de que reacciona con el lab, se hace el agregado de la segunda parte que tiene igual cantidad, sería mitad y mitad. Este periodo de mezclado tiene un tiempo de alrededor de 3 horas. Como vemos, ahí está la reacción, el lab más el ácido sulfúrico nos va a dar el ácido sulfónico y agua. Uno de los parámetros que hay que controlar en esta etapa del proceso es la temperatura, de que no supere los 95 grados, ya que puede ocasionar de que el ácido sulfónico adquiera una coloración oscura y en ese caso hay que utilizar un sistema de refrigeración justamente para poder evitar que sobrepase esa temperatura. Y una vez transcurrido el tiempo de mezclado, se lo deja decantar por 2 horas y el ácido sulfónico obtenido se bombea hacia un depósito para la segunda etapa. Y en este reactor se realiza un lavado con agua eh, y se retira el ácido sulfúrico que quedó sin reaccionar. Ese exceso se denomina ácido sulfúrico residual, posee obviamente menor pureza y menor concentración, y es un subproducto que es almacenado y comercializado para otros procesos. En la siguiente tenemos la preparación de la base de detergente, que se da en el segundo reactor. El ácido sulfónico obtenido en el anterior reactor se bombea y se agregan los aditivos que habíamos mencionado, los componentes, el amoníaco para la neutralización de... Ahí te pasaste, me parece, volvé una para atrás. Está... Para atrás, ahí no se ve el... Falta... Bueno, poné el general nomás porque se ve que no salió el agregado de los aditivos. Digamos, tenemos el amoníaco, que es para neutralizar el ácido, el coadyuvante, que es el sulfato de magnesio, que como había dicho mi compañera, mejora el desempeño del tensoactivo, el aditivo solubilizante, que en nuestro caso es la urea, y el espesante celulósico, que es el tilose. Además, dependiendo de los requerimientos del cliente, va a haber colorantes o fragancias diferentes. Este proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente y el periodo es alrededor de 6 a 8 horas. Como resultado, ahora sí puedes pasar nomás a la siguiente, se obtiene una base de 30% de materia activa. El parámetro principal a controlar acá va a ser el pH, que no debe superar el valor de 7 para evitar que la base adquiera un olor amoníaco intenso, y el parámetro de pH ideal es alrededor de 6,8. También la viscosidad debe tener un valor cercano a 330 centipoise. Una vez que se produce la base, se lleva una parte a tanques de almacenamiento de manera manual, o sea, la base que queda al 30%, y la otra parte se va a hacer una dilución en el mismo reactor en proporciones de 2 partes de agua y una parte de la base para obtener así la concentración de detergente al 10%. En este caso se evalúa que el pH sea el mismo, digamos, que el anterior, y la viscosidad sí baja un poco a 100 centipoise. Ahora sí mi compañera va a hablar del envasado y el almacenamiento. Bueno, la solución de concentración al 10% se la coloca en cisternas y se la lleva al sector de envasado. Se envasa y se etiquetan recipientes de PET con capacidades de 5 litros y de 750 mililitros. Los de mayor volumen se llenan por medio de bombeo y los demás por acción de la gravedad. Se puede decir que el proceso es semiautomático porque si bien poseen máquinas llenadoras que se programan para que carguen la cantidad adecuada en cada recipiente, es el operario el que coloca el envase, después lo retira y lo tapa. Por otro lado, lo que se hace es la base concentrada,
se la colocan cisternas de 1000 litros y se las comercializa así, digamos. Finalmente, lo que se hace es un control de calidad por lote, en donde se controla que la temperatura, el pH y la viscosidad sean los adecuados, que son los que ya mencionó mi compañero. Y aparte de eso, también controlan que los envases no presenten ningún tipo de desperfecto. Ahora mis compañeros le van a explicar los equipos. Bien, con respecto a los equipos principales, sabemos que en la fabricación de detergente tenemos un sistema de reacción homogéneo en una fase líquida. Por lo tanto, la composición es idéntica en cualquier parte del sistema. Para este tipo de proceso, el reactor más adecuado es el reactor batch, también conocido como intermitente o tanques por lotes. Se conoce así porque opera por ciclos. Los procesos productivos se realizan en estos dos reactores que vemos en las imágenes. El primero produce ácido sulfónico y está hecho de acero al carbón o hierro negro. Consta de un rotor de palas planas con un sistema de agitación mecánico. La velocidad con la cual opera es de 25 revoluciones por minuto. Tiene dos deflectores que podemos ver acá y un sistema de regulador de temperatura, que lo vemos acá en esta imagen. Estos dos reactores son los que operan en Hualoc, que si bien en el momento que nosotros pudimos realizar la visita, estaban haciendo refacciones, por lo cual no pudimos obtener muchas fotografías, amablemente nos pasaron algunas, que son estas, por WhatsApp. Bueno, este primer reactor tiene una capacidad de 3000 litros, tiene una tapa removible, y está montado sobre un soporte de hierro y concreto, que lo vemos acá. Cuenta con una válvula de paso a la salida del tanque, que es justamente lo que regula el suministro de ácido sulfónico al siguiente reactor, donde se va a realizar la base del detergente. Este sería el segundo reactor, que es el que está encargado de la base del detergente y también en la dilución. Anteriormente nos comentaron que la dilución se realizaba en otro reactor que ahora en este momento está fuera de funcionamiento, así que el proceso de la base de detergente y la dilución lo hacen solamente en este. Este segundo reactor es de acero inoxidable y tiene una tapa removible, al igual que el otro. A diferencia del anterior, tiene una capacidad de 6000 litros y cuenta con 4 deflectores. En este caso, no se puede apreciar bien los deflectores porque estaba en funcionamiento a la hora de que nos mandaron esta imagen. Tampoco supieron detallarnos bien el tipo de agitador, pero nosotros sabíamos que el agitador más apropiado para la producción de detergente era uno de ancla, así que supusimos que era uno parecido al de la ilustración aquí abajo. También opera a 25 revoluciones por minuto en una velocidad constante y tiene justamente el sistema de agitación mecánico. Al igual que el anterior, también se encuentra montado en un soporte de hierro y concreto. Este diseño de los equipos actuales consideramos que es el adecuado debido a que las partes que los componen permiten un mezclado homogéneo. El mezclador tipo ancla permite una mezcla completa y los deflectores de los tanques cortan la velocidad de la mezcla, evitando los vórtices. Además de que están construidos con acero inoxidable y con hierro negro, que son materiales que soportan los químicos en los cuales los químicos que vierten dentro. Y eso sería todo. Ahora mi compañera va a explicarles los productos obtenidos. Bien. Bueno, como se ve en esta imagen a la izquierda, el producto final sería la base de detergente al 30%. Este producto es denominado formalmente detergente amoniacal.
se puede presentar, en la imagen se ve de forma con color, digamos, amarillo, pero también si el cliente lo requiere, por ejemplo, para hospitales o lugares de comida, restaurantes o lugares así que requieran sin color, también se puede presentar de esa forma. Bueno, este producto requiere un cuidado especial durante su elaboración porque, como habían mencionado mis compañeros anteriormente, hay factores como la temperatura o el tiempo de reacción, el orden de adición de materias primas y el pH que hacen un producto eficiente y competitivo. Algunos aspectos que no son deseados, digamos, de este producto es que, por ejemplo, salga un producto con un color oscuro o que tenga olor a amoníaco. Y eso es causa de alteraciones de temperatura y pH respectivamente. Bueno, este detergente amoniacal se comercializa concentrado en cisternas de 1000 litros, como ya también habían mencionado, y esto sería el producto a granel. Pero después el mismo se lo diluye al 10%, o sea, la base de detergente se diluye al 10% y se comercializan en envases, como se ve acá en esta imagen, de 750 centímetros cúbicos y 5 litros. Este es denominado detergente únicamente. Bueno, el producto es un líquido sintético y concentrado que resulta de la combinación química de agentes emulsificantes, desengrasantes y tensoactivos penetrantes. Efectivo y seguro para la remoción de suciedad ambiental, domiciliaria, industrial, y por su formulación especial, como dice ahí en la imagen, es un producto biodegradable. Y bueno, y por último, que no está mencionado acá, pero ya mencionaron mis compañeros, tenemos un subproducto que es el ácido sulfúrico residual, que sale del tanque de ácido sulfónico y se vende sin tratamientos previos. Pasaporte. Bueno, en cuanto a los mercados asociados a los productos, como ya mencionó mi compañero en la descripción de empresa, Wallog cuenta con una amplia variedad de productos químicos que están destinados tanto a la producción, pero también comercializados dentro del área de limpieza. Encontramos, haciendo una búsqueda, que en realidad la empresa se encuentra muy bien posicionada dentro del mercado en cuanto a la venta de detergentes, porque no solo tiene su propio punto de ventas en la sucursal ubicada ahí dice la dirección, Ramón Vázquez 38, Resistencia Chaco, sino que también distribuye sus productos tanto en el sector mayorista, por ejemplo, a la cadena de supermercados del Zorzón, como también a minoristas, como por ejemplo kioscos, mini mercados y particulares, como personas que deseen un producto de detergente, un bidón, por ejemplo, o una botella de 750 centímetros cúbicos, dentro de Fontana y Resistencia. Bueno, yo voy a hablar ahora de la importancia de la industria en el país. Si bien Wallog es una empresa que se encuentra únicamente acá en la provincia, buscamos a nivel nacional y encontramos, mediante un análisis de mercado que estuvo basado en una facturación de un periodo de 3 años, evidenciando que la empresa líder en Argentina es la de Unilever. Esto es en parte porque tiene productos que se encuentran diferenciados, que se dividen en 3 segmentos que pueden ser alto, medio o bajo, lo cual depende de lo que es la calidad del producto como de sus especificaciones. Esto le permite a la empresa un mejor posicionamiento respecto de otras empresas que no tienen productos diferenciados, como por ejemplo P&G, que solo tienen alto y medio. Siguiente. Y bueno, y como conclusión, podemos decir que se pudo cumplir con el objetivo, que fue observar y poder analizar el proceso de la producción de detergente. Tuvimos la suerte de que pudimos visitar a la empresa, conocer lo que era el proceso con todos sus respectivos equipos, los funcionamientos, los tiempos,
y también poder así también identificar los mercados asociados. Si bien no pudimos sacar muchas fotos porque estaban en refacción, la verdad que fueron bastante serviciales y respondieron a todas nuestras preguntas y dudas. Así que muchas gracias por su atención. Estamos, profe. Bueno. Bueno, por mi parte, estuvieron bien, digamos. Bueno, muchas gracias. Está. Capaz que se le cortó al ingeniero. Otro, ¿qué otro Estaba grupo? muteado, le estabas diciendo que tuvo bien la presentación, un par de errores, ¿no es cierto? Los envases que están utilizando, los que mencionaron de 5 litros y de 150 son de polietileno, no son de PET. Así que ese es un comentario que tengo. Dale, profe, muchas gracias. Después lo corregimos. Así que, ¿y los envases que ustedes estuvieron recorriendo la empresa, visitaron? Sí, Sí. nos mostraron justamente cómo los hacían y también cómo el envasado sería. Eso por Bueno, suerte pudimos recorrer toda la empresa. bueno, ese tipo de conformado de envases se utiliza para el PET o el PVC, ¿no es cierto? No sé. Perdón, para el polietileno o el PVC, el PET se hace para hacer los envases, se utilizan preformas, digamos, se utiliza un sistema distinto de conformación. Sí, en este caso lo que nos habían mostrado es que algunos de los envases lo hacían ellos, tenían algunas máquinas y otros los encargaban directamente. Bueno, justamente los que compran son los de PET y son los que suelen utilizar en los desodorantes de ambiente, digamos. Ah, claro. Que bueno, la característica del PET es que es mucho más transparente, ¿no es cierto? Entonces, en general, en aquellos productos en los cuales el color y todo esto es importante la transparencia del envase, digamos. En general, en todas las marcas casi todas las marcas, digamos, para la parte de detergente utilizan polietileno, digamos, no utilizan PET. Bueno, era un comentario nada más. Así que, Bueno, profe, muchas gracias. así que. Bueno, y un comentario también en relación al reactor donde se hace el ácido sulfónico, ¿no es cierto? El reactor es de acero al carbono, pero ese reactor se corroe con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, no es el material más adecuado, pero sí es el más barato, digamos. Entonces, esa es una característica. Así que, en detalle. Claro, Y una vida eso nos útil habían dicho determinada. también. Eso nos habían dicho también que de a poco iban mejorando las condiciones, digamos, de sus procesos y justamente cuando nosotros nos fuimos estaban bajo refacción, digamos, así que de a poco se va mejorando. Bueno, ningún otro comentario. Después manden las presentaciones, ¿no es cierto? Preferentemente en PowerPoint, ¿no es cierto? Bueno, el siguiente grupo. Está el grupo 10. No están.
¿No está? Parece que no. Bueno, en todo caso que siga el grupo, bueno, no sé, de 11 estaba, ¿quién es la que quedó? Soy yo, profe. Sol. Morena Sol, sí, la única que quedó viva. Así que te han abandonado tus compañeros. Sí, bien. Comparto pantalla entonces. Bueno, ¿Se puede ver? sí, ya se ve. Bien, perfecto. Bien, nuestro equipo ha sido asignado para la investigación del tema de reciclado de papel y cartón, por lo que nos contactamos con la empresa, con la papelera Entre Ríos, y su producto es, su objetivo en realidad sería, es mantener la rentabilidad en la industria del papel del reciclado, consolidando un crecimiento continuo a través de la especialización productiva y la gestión integral confiable. A manera de materia prima, utilizan papel de residuos industriales como su principal materia prima y también cartones, ¿sí? Em, Su objetivo es proceder desde una perspectiva económica y ecológica. Bien, para empezar explicando el proceso productivo, se comienza con la desintegración del papel. Esto consiste en verter grandes cantidades de papel con una cierta cantidad de agua y hacer lo que es una mezcla, hasta que hasta que quede en forma de pulpa. Esta pulpa es trasladada por medio de bombas especiales a equipos que ayudan a limpiar todos los contaminantes que contengan, como piedras pequeñas, arena, plásticos, entre otros. Bien, una vez pasado por lo que es la formación de la pulpa, se procede a realizar una refinación, perdón, para poder hacer una desintegración de las fibras del papel y para formar también un cierto tipo de papel, ya que no es lo mismo hacer un papel para una caja de cartón de zapatos o para una caja para envolver una heladera. Entonces se utilizan estos refinadores que hacen un tipo determinado de hoja. Una vez hecho este paso y habiendo sacado todas las impurezas que pueden haber en la pulpa, se sigue con los procesos de línea de producción, en lo que consisten una serie de pasos. El primer paso es el formado, que el objetivo es dar forma a la hoja de papel, donde se distribuye la pulpa de manera uniforme, por una tela plástica especial, la cual drena el agua y deja la fibra de papel por encima, dando origen a la forma de la hoja de papel sería. Sin embargo, después de hacer pasar esta hoja por esa cinta, todavía sigue habiendo humedad en la hoja de papel. Lo siguiente es el prensado, donde se extrae el agua, todo el agua que pueda acompañar el resto de la pulpa, el cual se hace pasar la hoja, la cual va sostenida por un filtro, perdón, por medio de 2 rodillos, que ejercen presión sobre ella, y así se extrae todo el agua que pueda haber. Esta etapa de prensado consta de 2 zonas. La primera prensa tiene menor presión que la segunda, lo que hace pasar la hoja, bueno, lo que hace pasar por la segunda prensa para extraer toda la cantidad de agua. Aún así, se necesita
última vez una etapa de secado por medio de calor, que consta de cilindros calentados por medio de vapor, la cual hace terminar de sacar todo el agua restante. Estos cilindros son varios y van aumentando la temperatura a medida que pasan de cilindro en cilindro, lo cual hace que el secado de las hojas sea de manera gradual. Y finalmente la última etapa es el calandrado, el cual consiste en emparejar toda la hoja para que quede a lo largo de todo el ancho de la hoja quede del mismo tamaño, ¿no? Este calandrado consiste en un equipo que que ejerce presión sobre la hoja de manera de que tenga todas las mismas dimensiones. A manera de ensayo por último, de producción, sí se hacen ensayos para determinar el grosor, el peso y la resistencia de todos los papeles, ¿no? De todo el papel que pueda producirse. Eso sería manera de ensayo. Desafortunadamente no pudimos visitar, ya que quedan en Entre Ríos, pero la encargada de la ingeniería química que estaba encargada de la producción de este fue muy amable y nos pasó bastante por mail bastantes cuestiones y accedió a contestar todas nuestras dudas. Teníamos muchas dudas al principio sobre los equipos que no pudimos visitar, no nos pudo pasar fotos tampoco, pero a medida pudo contestar todas nuestras preguntas y estar a nuestra disposición. La verdad es que muy, muy amable. Eso sería todo. Gracias por su atención. Bien, has hecho un breve, pero está bien tu resumen, diciendo que Sí, fue trabajaste breve. sola, ¿no es cierto? Sí, fue. Así que, bueno, ¿dónde está la industria esta con la que estuviste en contacto? En Papelera Entre Ríos, allá en Entre Ríos, en Paraná está. En Paraná. Sí. Bueno. Bien. Nosotros estuvimos investigando también a manera acá en la región, pero no había papeleras. Hacen como reciclado de papel, pero de manera más municipal y solo son gente que reciclan también muchos plásticos y no tanto cartón y papel. Entonces acá en la región estuvimos medio complicados acá para conseguir Claro. Contactos. Lo que hay acá no es empresas que reciclan, sino que acopian y el cartón o el papel y lo venden, ¿no es cierto? Sí. La industria más cercana que estaba cerca de Las Toscas, no me acuerdo bien cuál es el pueblo, digamos, que hacían papel higiénico en una parte. La otra también en Santa Fe hay otra que, bueno, solíamos visitar cuando viajábamos, que era celulosa moldeada, pero no hacía papel, sino que hacía pack de huevos y otras cosas. Muy interesante. Pero también, o sea, el principio del reciclado es el mismo, lo que cambia es la conformación del producto. Perfecto. Bueno, gracias, profe. Bueno, el grupo 2 entonces. Buenas noches, profe. Ahí con... Perdón, te interrumpo un poquito antes que empiece. Para que no se vayan todos, ¿no es cierto? Después de que hable el grupo, tenemos que hablar sobre el parcial, ¿no es cierto? Así que pido que se queden y escuchemos a la gente, al chico del grupo 2 y después hablamos. Bueno, pueden comenzar nomás. Bueno, ya comienzo, profe. Bueno, nosotros somos del grupo número 12, integrando por quien les habla, Estuche Romina, Sánchez Florencia, Sandoval María Eugenia y Tablán Viviana. La industria que nos tocó fue la industria frigorífica del pescado,
En este caso, la empresa con la que trabajamos, Teco Pacú Arrocero. Bueno, esta empresa nace en el año 2010 debido a dos problemáticas que están presentes en el ciclo productivo del arroz. Una es que, pese a los múltiples análisis de agua y estudios que se hicieron por parte de la arrocera San Carlos, SRL, que es la antecesora, es decir, la empresa original de la familia Mestre, creadora de Arrocera San Carlos. Bueno, ellos hicieron el análisis del agua y los suelos y determinaron que no estaba contaminado con pesticidas. Pero en estas zonas hubo una presión por parte de la población local y organizaciones ambientales, quienes sostenían lo contrario, es decir, que sí contaminaban con pesticidas. Por lo tanto, nace la necesidad de tener que demostrar de manera práctica lo que los estudios demostraban. Después de sucesivas fases de investigación, esta arrocera consigue introducir el Pacú arrocero en conjunto con el establecimiento acuícola Isla P. Lograron introducir de esta manera el pacú, que es una especie local que pertenece a la subfamilia de Serrasalminae, de la familia del orden Characiformes, de clase, bueno, lo que está en la primera, Osteichthyes, no sé cómo decirlo, y la especie es Piaracatus mesopotámico. Esta especie es extremadamente sensible a los contaminantes en el agua y de esta manera quedó demostrada de manera práctica desde el 2010 que de estar contaminado el curso de agua, este ecosistema no podría desarrollarse ni sostenerse en el tiempo. Por otro lado, también buscaron introducir el cultivo de peces, es decir, la rotación de cultivos de arroz en conjunto con el pacú, para disminuir en gran parte la presencia de los rastrojos en las lagunas que impedían el pregerminado del arroz, lo que les significaba a ellos pérdidas en el cultivo y también, por ende, pérdidas económicas. Esta empresa está localizada en la Arrocera San Carlos, en la Leonesa Chaco, y Teco, posteriormente, mis compañeras les contarán. Bueno, la rotación del cultivo de arroz más pacú procesado inicia con la preparación de los estanques, que pueden ser estanques de 300 a 500 metros cuadrados, donde se alimentan los pacú, que son en forma de larvas, que alcanzarán luego de 2 o 3 meses, desde noviembre hasta enero, aproximadamente febrero, los 150 gramos entre medio. Luego se hace, van creciendo estos peces y se los van trasladando a distintos estanques de distintos tamaños, y se hace ya la siembra de alevines, que son otro estadio del crecimiento de este pez. Posteriormente, bueno, esa es la etapa en realidad me sale el nombre en este momento, de preengorde. Y posteriormente, ya siguiendo febrero y por 11 meses, se hace las etapas de engorde, donde tiene una duración de alrededor de 12 meses, 13 meses por ciclo del pez, y se obtienen ejemplares que varían en tamaño desde el kilo 400 al kilo 500, que están listos para ser faenados y posteriormente producirse 13 distintos tipos de productos de pacú, que van desde cortes premium de filet y hasta medallones combinados con merluza. Las ventajas que tiene la rotación es la eliminación de las plagas, es decir, que se logra un suelo sin caracoles ni malezas, que sirve para poder germinar el arroz. La sustentabilidad que tiene este proceso, que aumenta la producción de alimentos por unidad de superficie y también disminuye las labores y prácticas agrícolas. Por otro lado, también tenemos la oportunidad de siembra, que es decir, que la siembra del arroz pregerminado puede programarse y no dependerá del clima. Un cultivo de arroz sin labores. Y por último, y no por eso menos importante, justamente se obtienen mayores rendimientos con la producción de carne de pacú, ya que por cada kilo de pacú producido se alimenta con 1,5 kilos de alimento balanceado. En cambio, al contrastarlo esto con otras empresas, otras industrias, como por ejemplo la bovina, se sabe que por cada 8 kilos de alimento balanceado se obtiene 1 kilogramo de
de carne final. El porcino tiene una relación, en este caso, de 3 en 1 y la aviar de 2 en 1. Bueno, la empresa Teco Pacú Arrocero tiene su planta frigorífica ubicada en la localidad de Las Palmas, y tiene su zona de cría de pacú y de cultivo de arroz, ubicada sobre la ribera confluente del río Bermejo y el río Paraguay. Actualmente cuenta con aproximadamente 210 hectáreas, de las cuales destina 90 hectáreas a la cría de pacú y 120 hectáreas al cultivo de arroz. El sistema de rotación que proponen entre el arroz y el pacú es un sistema novedoso, tecnológico y sinérgico, ya que beneficia a ambas actividades al mismo tiempo. La empresa emplea alrededor de más de 120 empleados, de los cuales solo se requieren 12 personas para operar en la planta frigorífica. Llegan a producir hasta 400 toneladas de pacú faenados por año. Después, para seguir con el análisis de mercado, podemos observar en el gráfico de tortas que la arrocera LP dice es la que hace referencia a Teco Pacú, es la segunda empresa líder en producción de pacú, luego de la yerbatera Rosamonte. Junto a la yerbatera Romance, estas tres empresas lideran el 85% del mercado del pescado, y el 15% restante queda a cargo de pequeños productores. Ahí podemos observar en la figura el mapa del alcance que tiene la producción de Teco Pacú, que comercializa sus productos en las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Formosa, y también llega al norte de Santiago del Estero y al norte turístico de la Patagonia, como por ejemplo la ciudad de Bariloche. La zona oscura que se observa sombreada en el mapa representa la región del litoral, que es la que tiene mayor concentración de producción de pescado y también de consumo. Ahora mi compañera va a seguir explicando sobre las materias primas que se requieren para el proceso. Bien, las materias primas para este proceso es principalmente el agua, donde se utilizan columnas de agua hasta 1,3 metros. Para que el agua inunde los lotes de la empresa San Carlos se necesitan 10 kilómetros de canales que vienen bombeados desde el río Uruguay. En este trayecto hay estaciones de bombeos que hacen posible cubrir esa distancia de los lagos y bueno, después transportarlo a los distintos estanques. También es importante las larvas de pacú, alevines y juveniles, que inicialmente se criaban desde el 2010 en el establecimiento acuícola Isla P en Formosa, bajo la dirección del ingeniero agrónomo Néstor Gromenida, que es un especialista en piscicultura. También es importante los alimentos para peces provenientes de los cursos del ecosistema natural, que son todos los que nos brinda este ecosistema, como el plancton, los bentos, plantas y caracoles. También los piensos que son producidos por la misma empresa. Teniendo en cuenta que es una especie omnívora, este alimento es un alimento extrusado que tiene un gran contenido proteico y formulado a base de cereales y semillas oleaginosas. Y por último, la sal y condimentos, que en este caso cuenta como materias primas para la parte de la producción de productos como las milanesas, los nuggets de pacú, entre otros productos. Y ahora mis compañeras seguirán con el proceso. Bueno, el proceso productivo se basa en un modelo de producción extensivo. Podés ir cliqueando nomás, es con la animación acá.
Este se caracteriza por el bajo costo operacional y el empleo de baja densidad de siembra. Como decía anteriormente mi compañera, significa que inicia con un poblamiento de 2.000 ejemplares por hectárea de juveniles de pacú hasta alcanzar 150 gramos finales. La otra característica que tiene este modelo es la alimentación. La alimentación es natural, es decir, se utiliza la existente en el cuerpo de agua. También es un cultivo no controlado, sujeto a variaciones climáticas, tipo de suelo y calidad del agua. Por otro lado, el sistema de producción que adopta es lineal, es decir, que el producto que se fabrica fluye a lo largo de la línea de montaje y los operarios realizan operaciones especializadas. Bueno, en esta parte pueden ver el diagrama de bloques, es bastante lineal, y lo vamos a detallar a continuación. Bien, el proceso comienza con la pesca. Esta pesca se realiza entre 3,5 a 4 toneladas de pescado. O sea, la pesca es de 3,5 a 4 toneladas de pescados y se realiza 2 veces por semana. Para ello se utilizan las mallas, como se ven ahí en la foto, y luego los peces son dispuestos en un contenedor de un camión que los traslada hasta el lugar de recepción. Como se ve ahí, se puede ver un poquito del lado de la izquierda cómo se van descargando los peces. Bien, acá se realiza la recepción y limpieza. Los peces frescos son descargados al tanque con agua y desde allí son desplazados con una cinta transportadora cerrada hacia el interior de la planta que se encuentra refrigerada. O sea, van ascendiendo por una cinta que se ve del lado derecho de la imagen de la recepción y limpieza, y no sé si alcanzan a ver y van ingresando por ese cuadradito exactamente que está marcando mi compañero. Bien, ahí se realiza una clasificación. En esta parte se separan manualmente los pescados acorde al tamaño y peso, y se hacen entre 3 y 4 categorías, que serían pequeños, medianos y grandes con espinazo y sin espinazo. Luego continúa la visceración. Esta operación se lleva a cabo en la zona sucia, se denominaba, de la planta, en donde se retiran las vísceras, que son las tripas de los pescados. Esta área posee todas las herramientas manuales de corte, como se ve en la parte derecha de la diapositiva, un recuadro chiquitito, están todos los cuchillos que utilizan para los cortes. Y bueno, utilizan estas herramientas manuales, y a su vez en esta misma zona se encuentra una mesa, 2 mesadas, las cuales poseen un canal en el medio por donde se escurre la sangre, que son sangre y agua proveniente de los cortes, ¿no? Dicha agua se transporta a través de un sistema de alcantarillado que los dirigen a lagunas aéreas de tratamiento, que posteriormente son vertidos a un estero, lo cual es posible porque se tratan de efluentes naturales. Luego se procede al fileteado. Esta parte ya se realiza en la zona limpia de la planta y consiste en el corte de cabeza y cola del pescado. En el paso de despinado se realizan 2 nuevos cortes: el filet, que es carne sin espinazo, y el espinazo, que es carne con costilla, es decir, con espinas. Posteriormente se procede al almacenamiento, en donde el filet sin espinazo y los cortes enteros del pescado son llevados a una cámara frigorífica a menos 7 grados Celsius. Ahí se ve al dueño de la empresa saliendo para mostrarnos los filetes. Bien. Luego continuamos por la congelación. La congelación consiste en llevar el espinazo a una cámara frigorífica a menos 21 grados Celsius y se los tiene como en forma de bloques, por lo que después necesariamente requiere una trituración. En la trituración, el material congelado que está en bloques ingresa a una máquina trituradora para obtenerse trozos más pequeños,
y luego pasan a una máquina picadora para convertirse en pasta de pescado. Finalmente se realiza un mezclado, que es la pasta de pescado ingresa a la mezcladora a -3 grados Celsius, junto con condimentos, sal y agua en justas proporciones. Aproximadamente para 80 kilogramos de pescado se utilizan 10 litros de agua y 1,5 kilogramos de sal. A continuación llegan los procesos de moldeado y empanado. Bueno, acoplado a la mezcladora se encuentra la formateadora, con la cual se le da forma o molde al medallón, y luego el medallón desmoldado cae sobre una cinta con rodillo y es transportado hacia una superficie que posee el pan que será adherido al medallón y una prensa para compactar. Luego se procede al envasado. Este proceso se realiza a través de una máquina empaquetadora automática, la cual será mejor descrita más adelante por mi compañera. Finalmente, la última operación es el almacenamiento, y en esta área hay una balanza conectada a un sistema computarizado que registra según tipo y peso de producto cada lote del mismo. Luego las cajas son apiladas y llevadas a la cámara frigorífica de almacenamiento a una temperatura aproximada de -9 grados Celsius. Y bueno, y ahí quedan a la espera del transporte para la venta. Luego, bueno, a continuación va a hablar mi compañera sobre los equipos. Bueno, a continuación voy a desarrollar un poco de los 9 equipos que se utilizan para el proceso. El primero, a partir de la siguiente diapositiva empiezo a explicar. Bien, en cuanto a la tecnología del frío que utiliza la industria, tenemos la cámara frigorífica y la máquina de hielo. En cuanto a la máquina de hielo, esta consta de un tambor que refrigera la pared, y a medida que cae el agua por la cara interna del tambor se forma la escarcha. Y bueno, hay un rodillo que gira, extrae el depósito formándose al caer el hielo en escamas. Y bueno, ese hielo, ahí como se puede ver en la imagen, se transporta con palas o carro a distintas tinas o cajones para mantener estable la temperatura del alimento. Es decir, mantener climatizados los lotes de peces para cortar o que ya fueron cortados hasta su disposición. Y la cámara frigorífica, justamente es un espacio frigorífico que tiene un gran tamaño. La industria cuenta con 2 cámaras congeladoras que tienen una capacidad de enfriamiento hasta -40 grados y donde se realiza ahí el acopio de productos y se almacenan hasta 3 meses para evitar su desnaturalización. Y estas cámaras poseen una capacidad de 60 metros cúbicos. El proveedor es MTH, que es un proveedor de Entre Ríos, como se puede ver. A continuación, voy a hablar de la cinta transportadora. Esta cinta se utiliza en 3 distintas etapas del proceso. Una cinta cerrada, que es para transportar las materias primas que ingresan los pescados muertos. La segunda y la tercera son cintas transportadoras abiertas que se utilizan en el empanado y en el envasado. Esta cinta transportadora consta de 2 poleas, una de cabeza y una de cola, y cuenta también con los rodillos debajo de la cinta, denominados de apoyo, para que se encuentran debajo de la cinta cargada, y también rodillos de retorno para cuando la cinta regresa vacía. Luego, a continuación, voy a hablar un poquito de la trituradora y de la picadora, como pueden observarse en las imágenes. La trituradora justamente ingresan las planchas o los bloques congelados que mencionó mi compañera anteriormente por arriba de la máquina y se trituran pedazos más pequeños. Eso se descarga en los tachos. Y la máquina consta de un rodillo triturador y la tapa que lo cubre. Y luego la picadora dispone un sistema de bandeja superior, como se puede ver en la imagen de arriba, que tiene un orificio, que ahí la carne de pescado se introduce por el orificio superior y se dirige mediante gravedad en dirección a la boca de la picadora. Allí las cuchillas se encargan de cortar y pasa por unos orificios hasta salir al exterior la carne picada de pescado mediante un proceso de extrusión. Y bueno, justamente esta picadora consta de la bandeja,
que posee el orificio instalado y en su interior una o varias cuchillas y una o varias placas de extrusión. A continuación voy a hablar de la mezcladora y la moldeadora. Bueno, la mezcladora está diseñada para mezclar obviamente los ingredientes que van a formar los medallones de pescado. Esta máquina garantiza una homogeneización de los componentes y bueno, posee justamente el recipiente donde se carga el material y a la salida se recibe la mezcla en una bandeja y pasa a la moldeadora, que esta moldeadora es donde se ingresa la pasta previamente mezclada y allí se moldea hasta adquirir la forma típica de medallón. Luego, con una cinta transportadora, se pasa a la empanadora. Y la empanadora es donde ahí el pan se adhiere al medallón por medio de una prensa para compactarlo y luego con una superficie vibrante se extrae el exceso de pan. Por ende, esta empanadora consta de la cinta transportadora, una prensa y la superficie vibratoria. Luego pasa a la envasadora de la hamburguesa, que consta de 2 sensores detectores de sólidos. Al ser de una línea se considera simple y bueno, cuando el sensor baja da la orden al sistema para cerrar los paquetes y de este modo finalizar el empaquetado. Todas estas últimas equipos son del mismo proveedor, que es JLM Metalúrgica de Santa Fe, Roldán. Bueno, ahora para seguir voy a mencionar cuáles son los productos principales que se obtienen de la producción, que como ya vieron antes, se realizan en la planta frigorífica, además de los cortes enteros de pescado. Estos productos aportan proteínas, minerales y omega 3 a la dieta del consumidor. Y dentro de esta gama amplia podemos encontrar los filetes, como mencionaron mis compañeras antes, que pueden encontrarse con y sin costillas, también los pescados enteros o en mitades, con o sin cabeza, y después tenemos los otros productos que requieren un poco más de procesamiento, donde tenemos medallones, hamburguesas, nuggets, molida de pescado, entre otros. Después, para seguir, también vamos a mencionar los productos secundarios que tiene la empresa. En la siguiente. Bueno, acá tenemos, presentamos la imagen de uno de los locales que está en la ciudad de Resistencia y también cómo se presenta al consumidor los productos. Ahí vemos los distintos cortes envasados. En los productos secundarios, como decía antes, encontramos producción de arroz, que es largo y fino, y la empresa lo comercializa a granel a otros molinos que lo utilizan como semi-materia prima. Y también tenemos la línea de producción de alimento balanceado canino de marca WOW, que se realiza en su propia planta de elaboración de balanceado que utilizan para la producción de alimentos de pescados, pero este producto para las mascotas surge como alternativa para utilizar la planta cuando no están produciendo alimento de los pescados, que generalmente es en época de invierno. Y bueno, a continuación tenemos para presentarles un video de la empresa, para que puedan observar un poco de lo que nosotras vimos durante la visita. Así que gracias por su atención hasta ahora.
Gracias por su atención. Muy bien. Bueno, esa era una foto que, que sacamos ese día que visitamos la fábrica. Fuimos hasta Las Palmas. Fueron hasta Las Palmas y lo atendieron bien. Sí, re bien, súper bien. Es más, bueno, ahí hay un chico que también estaba más que de visita haciendo una pasantía, que, bueno, se vino de Francia De y Francia. estaba aprendiendo ahí, sí. Y estuvimos intercambiando con él también algunas cosas. Fue Ah, qué muy linda la bueno. visita. Fue casual justo el encuentro. Bueno, ¿y estuvieron en el frigorífico solamente o estuvieron en los otros lugares? No, creo que estuvimos también en la parte arrocera y en la producción del alimento balanceado para perros. Pero Mm, decidimos no incluirlo y directamente enfocarnos en la producción de carnes, de pescado. mm. Pero tuvimos la oportunidad de ver los otros también. Bueno, ¿y qué impresión se llevaron de lo que es la empresa y de lo que es digamos, el negocio, digamos, el modelo de desarrollo? La verdad es que está muy bien integrado en todas las etapas. O sea, em, no solo integrado, organizado, limpio, bajo normas, em, que también se realizan, eh, nos dijo él, inspecciones por año de SENASA, así como también otras entidades reguladoras como eh, ¿cuál era la otra? Un ente provincial, cada 3 meses también lo visitaba, así que la verdad que es muy completo el sistema productivo, o sea, se aprovecha todos los recursos que tiene. Claro, eso sobre todo, que es casi un ciclo perfecto, digamos. Lo único que nos decía el ingeniero que nos atendió es que el único problema que no sabían qué hacer con lo que les quedaba del proceso era la cascarilla de arroz. Todo lo demás estaba integrado a algún otro proceso secundario. Muy bien. ¿Alguno tiene una pregunta, algo de los compañeros? No, profe, se entendió bien. Bueno, me alegro. La verdad que es un lugar muy lindo de visitar, la empresa esa. Eh, lo único que como saben los que se fueron es que en general los grupos son muy reducidos los que pueden hacer la visita, ¿no sé? Así que me alegro que hayan podido ir. Así Sí, que, profe, la verdad estuvo bueno, aprovechamos bastante. Y eso de que no hay muchos cupos es porque la verdad el frigorífico, o sea, la planta en sí es bastante chica. Para toda la producción que hacen es un espacio reducido, así que debe ser por eso. Pero si alguno tiene la oportunidad de ir a visitar, que vaya, porque además de explicarte todo el proceso de pescados, también te llevan para los molinos y para la parte de elaboración de balanceado, que esa es una planta súper automatizada y está muy buena. Sí, tal bueno, cual, los equipos son increíbles. Nos llamó mucho la atención, o sea, poder ver de cerca todo lo que por ahí vemos en fotos nomás. Está muy bueno y recomendado. Y es más, el ingeniero dijo que estaba a la espera de las visitas, o sea que si hay grupos de chicos que quisieran ir, creo que es cuestión de organizarse y visitarnos. sí, bueno, el año que viene tendremos tiempo, digamos. Este año Sí. las visitas se abrieron recién en agosto y es difícil programar muchas visitas, ¿no es cierto? O sea, Sí, yo he tal cual. estado varias veces ahí y la verdad que siempre han sido muy bien atendidos, digamos. Y este año también estuve, después que estuvieron ustedes haciendo una visita. Así que, y,
Y bueno, creo que la propuesta también puede ser de parte nuestra es que, que prueben los productos porque realmente son muy buenos productos y bueno, ellos están sabiendo hacer unas buenas estrategias de marketing para posicionar sus distintos cortes del papel. Bueno, ¿alguna pregunta de ustedes, nada más? ¿Dónde tiene el local de venta? Que mostraron la foto. Ese está por Ese- Avenida Italia. No me acuerdo de la altura nomás. ¿A qué altura ven? Creo Frente a que Italia la y plaza a municipal. metros de la Está, municipalidad, eso, digamos, ¿no? ahí sería, sí. sí. Ahí tienen. Después se venden algunos productos en algunos de de las empresas esta que hacen, que venden congelados, pero los precios son un poco mayores que en el local de ellos. Sí. Bueno, sí. El otro tema que quería hablar, que les dije antes que comenzaran el grupo de ustedes, es que tenemos que ver la fecha del parcial. O sea, nos están quedando 3 clases de acá al fin de año. En principio nosotros habíamos programado los parciales y el recuperatorio para el 23 el parcial y el 30 el recuperatorio, que son los 2 últimos martes. ¿No? Pero quedamos un poco consultándolos a ustedes. ¿No? Todavía falta exponer 2 grupos, ¿no es cierto? El grupo 13 y el 14. ¿No? Y el 10 que no sé qué pasó. Así que... ¿no? Sí, profe, está Bueno, bien. sí. Eh, No hay comentarios, no hay nada. También la fecha de los parciales. ¿Quedaría en esa fecha entonces? Por mí sí, profe, porque eh, en estas 2 semanas rendimos operaciones y IRQI, así que por mí, no sé mis compañeros, está bien la fecha. Bueno, sí. entonces En quedamos realidad sí, faltan varios chicos también, pero creería que van a estar de acuerdo. Igual le podemos bueno, avisar, pero de todos modos, digamos, tenemos que decidir con los que están, ¿no es cierto? Sí. ujú, Digamos, la asistencia es baja, no llegamos no sé si llegamos al quórum, digamos. claro. Y Profe, ¿qué fecha dijo? 50% justo, creo. ¿Cómo? ¿Qué fecha dijo? No lo El escuché. 23 el parcial y el 23. 30